Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestro tutorial número 6 de Navidad, en el que vamos a aprender a realizar este hermoso gnomo. Miren qué bonito que está. Se trata de un proyecto de nivel principiante, por lo que todos lo pueden realizar, pero no por ello está exento de sus detalles de terminación. Bien, vamos a aplicar todo lo aprendido hasta este momento en nuestro curso de amigurumis desde cero, bien, donde vamos a practicar el círculo perfecto para evitar que nos queden esos costurones o cicatrices que son tan característicos del tejido hexagonal. Vamos a practicar la terminación de nuestras piezas, bien, con el tema del punto invisible o de unión invisible para que no se note absolutamente dónde empieza y dónde termina cada una de las piezas, bien. Vamos a practicar también uno de los métodos, el método 4 particularmente, el método 4 del cambio de color sin escalón del tejido en espiral, que también lo vimos en nuestras clases, bien, que no se nota para nada el cambio de color. Y por último, vamos a agregar algo nuevo, que es el tema de los apliques. En este caso vamos a aplicar este corazón, bien, y vamos a enseñar cómo se aplican este tipo de piezas a nuestros amigurumis para que queden perfectos. Bien, para poder realizar este trabajo, vamos a emplear, yo voy a emplear estos 4 colores. Bien, este rojo, que es un color tipo vino, un gris perla que es absolutamente hermoso, el color piel y el blanco, que lo voy a utilizar exclusivamente para el pompón y para el tema de la estrellita en el gorro. Bien, después vamos a utilizar una oblea de espuma plus o de tergopor. Esto sirve para ponerle de base a nuestro gnomo para que quede realmente bien liso en la parte de abajo y se pueda apoyar perfectamente sobre cualquier superficie. Bien, esto puede ser realizado con este tergopor o puede ser realizado también con cartón. Yo prefiero realizarlo con este tipo de material porque el cartón, si hay humedad ambiente o algo así, puede empezar a quedar como más blando y puede terminar agarrando olor y moho. En cambio, esto no. Recuerden que esto es con lo que están hechas las bandejitas de comida que nos venden en los supermercados, ¿bien? O sea que no necesitan salir a comprar nada muy caro, ni exclusivo, ni nada. Con eso lo resuelven. Por supuesto que aguja número 3 para poder tejer. Recuerden que la lana que les mostré es la que yo utilizo para todos mis amigurumis y es del grosor acorde a la aguja número 3. También voy a utilizar esta pinza o alicate, que los que ya me siguen saben que la empleo para poder sacar la aguja en el momento que queremos perder el hilo y queda muy enganchada en la guata. Entonces me valgo de esto para poder sacar la aguja sin lastimarme. Y también para rellenar en los últimos huequitos, para rellenar lo último que queda de guata. Bien, esto. Una buena tijera, por supuesto. Aguja punta roma, de esas que no pinchan. Y ahora vamos a hablar de esto. Bien, originalmente cuando yo hago este tipo de piezas que son bastante altas, y van a tener como cosas que cuelgan y generan peso, esto no se sostiene por sí solo. Entonces, normalmente en mis proyectos yo utilizo, por ejemplo, una bolsita llena de arroz o algo así, no totalmente apretada para que pueda ser realmente, se pueda adaptar al lugar donde la vamos a rellenar, ¿bien? Entonces ténganlo en cuenta por si acaso lo quieren utilizar. Después verán en el transcurso del video, pero no me dio para poder editarlo de esa manera porque ya estaba incluido ese comentario en el video. Yo agregué sobre la marcha este borde de color, del mismo color de aquí, para evitar justamente eso, porque no le pude agregar esto. No le pude agregar porque me iba a dejar la pieza muy pesada y por la forma que tengo de estar apoyada debajo de la cámara, no me venía bien tejer con esto tan pesado. Pero les digo que ahora quedó
totalmente y completamente estable sin tener esta bolsita. Por lo tanto, consideren el usarla o no usarla, va a dar lo mismo, porque con este borde que le hemos hecho acá a nuestro proyecto ha quedado perfectamente estable. Bien. Otra cosa que vamos a utilizar, nuestros ojitos de seguridad. En este caso son ojitos de seguridad de 10 milímetros de color negro. Y por último, y no menos importante, es el tema de la guata siliconada de buena calidad. ¡Uf! Bien. Bueno, vamos a empezar a trabajar. En este caso vamos a empezar a trabajar primero por los bracitos, porque otra modalidad que vamos a incorporar ahora en este proyecto es que hacemos los bracitos, los cerramos tipo sándwich y después ya los incorporamos tejidos al cuerpo. Bien, de ese modo nos evitamos que al final tengamos que estar, una vez que está armada toda la pieza, tener que estarle cosiendo los bracitos y eso no. Ya en este caso va a quedar todo incorporado a la pieza, pero para ello es necesario empezar a tejer los bracitos. Así que vamos ahí y empezamos por eso. Nos vemos. Bueno, ahora vamos a hacer los bracitos, para lo cual vamos a empezar con color beige y después vamos a hacer un cambio de color a gris. Bueno, vamos a empezar la ronda 1 con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, colocamos la marca de hilo. Bien, y en la ronda 2 vamos a hacer serie de repetición de un punto bajo, un aumento. Así que en el primer punto hacemos un punto bajo, en el siguiente punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en un punto. En el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente un aumento, que son 2 puntos en un punto. En el siguiente un punto bajo y en el último un aumento, que son 2 puntos en un punto. Enderezamos la labor. Bien, y ahora en la ronda número 3, acá hemos terminado con 9 puntos. En la ronda número 3 vamos a hacer serie de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. Recuerden que como 2 es número par, acá vamos a hacer la separación. En la primera repetición vamos a hacer un punto bajo, un aumento, y después en el resto vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Un punto bajo, un aumento, y en el resto 2 puntos bajos, un aumento. 1, 2, un aumento, y ahora 1, 2, un aumento, y vean cómo antes de llegar a la marca nos está sobrando un punto bajo, que fue el que no tejimos al principio y que lo tejemos ahora. Bien, acá hemos terminado con 12 puntos. Pasamos la parte superior de la marca para atrás y en la próxima ronda vamos a tejer 12 puntos, es decir, un punto en cada punto. 1, y 12. Ahora pasamos nuestra marca para adelante y vamos a hacer el cambio de color a gris. Para ello vamos al siguiente punto por la hebra trasera. Bien. Y ahí vamos a tomar el nuevo color y vamos a tejer un punto
perdón, hebra trasera y pasamos el nuevo color haciendo un punto deslizado. Bien, ya aprovechamos y cortamos el color beige, que no lo necesitamos más, así nos lo sacamos de encima. Bien, y vamos a tejer 12 puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Bien, normal, agarrando las dos hebras del punto. Bien, este cambio de color que hicimos acá, les dejo acá el enlace de la clase de cambio de color sin escalón. Esta es la técnica número 4, que es el mejor cambio de color sin escalón cuando se teje en espiral. Van a ver que no queda prácticamente ningún escalón. Bien, entonces ahora vamos a tejer 12 puntos bajos agarrando las dos hebras del punto. 1, 11, y vean que de forma natural nos tocaría tejer el número 12 aquí, bien, pero vean que nosotros acá abajo tenemos liberada la hebra frontal. Cuando hicimos el cambio de color solamente lo hicimos con punto deslizado solamente por la hebra trasera y ha quedado libre la hebra delantera. Entonces, para poder hacer este cambio de color tan especial que queda muy bien, vamos a tomar la hebra delantera, bien, y vamos a tomar las dos hebras del punto y hacemos punto bajo. Entonces vean que prácticamente el cambio de color es imperceptible, prácticamente no hay escalón ninguno. Bien, entonces acá hemos tejido una primera hilera en gris de, a ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 8 hileras que tenemos que tejer. O sea que nos falta tejer 7 hileras más en color gris de 12 puntos. 1, 2, 3. Nos vemos al final de la octava hilera de color gris. Acuérdense, ya llevamos 1, faltan 7 más. Bien, ya hemos terminado de tejer nuestras 8 hileras en gris. Entonces ahora vamos a proceder a rellenar. Solamente vamos a rellenar lo que es la punta, la rellenamos bien fuerte y después muy poquito en la parte media y en la parte de arriba nada. Bien, así que rellenamos fuerte en lo que es la punta y procuramos buscar que los dos bracitos queden igual. Vamos tocando que los dos bracitos queden igual. Prácticamente nada en el medio y arriba nada. Bien, entonces ahí van iguales. Entonces vamos a ver. Nosotros hemos terminado acá donde está nuestra marca. Bien. Nosotros el cambio de color lo realizamos acá. Esta parte del cambio de color, si bien vean acá, es realmente imperceptible el cambio de color, bien, siempre lo vamos a dejar para el lado de adentro, o sea, va a ir pegado contra el cuerpo. Entonces, nosotros hemos terminado de este lado de acá, tenemos el cambio de color de este lado y hemos terminado de este lado de acá. Vamos a tejer con puntos bajos hasta llegar hasta este extremo de acá. La cantidad de puntos bajos que para ustedes sea necesario para que este cambio de color quede acá en el medio. Bien. En mi caso va a ser 1, 2, 3, 4 y uno más. 5. Bien. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer, vamos a sacar la marca.
Recuerden que la marca no se tira de golpe, sino que vamos sacando punto a punto, porque si llegara a estar enganchado nos rompe la labor. Ya a esta altura cinchamos y si sale con suavidad ya sacamos. Entonces estábamos de este lado de acá y lo que vamos a hacer es que vamos a apretar como un sándwich esta parte de acá y vamos a tejer esta parte delantera con esta parte trasera, las vamos a unir con puntos bajos, con 5 puntos bajos. Bien, entonces siempre agarrando las dos hebras del punto, agarramos esta de aquí y agarramos las dos hebras del de atrás, un punto bajo. Agarramos esta de aquí, agarramos las dos hebras del de atrás, 2, 3, 4 y este de acá lo vamos a forzar hacia el costado porque queremos que sean 5 nada más. Bien, entonces acá cortamos, no muy largo, cadeneta al aire y cerramos. Así que ya tenemos nuestros dos bracitos para poderlos unir al cuerpo. Bien, bueno, ahora vamos a tejer el cuerpo. Vamos a empezar tejiendo la ronda 1 con anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos el anillo para comprobar que esté funcionando bien. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y colocamos la marca. Bien, ahora en la ronda número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Recuerden que un aumento son 2 puntos en el mismo punto. Bien, acá hemos terminado con 6 puntos bajos. En la próxima ronda vamos a terminar con 12. Un aumento en cada punto. 6 y su aumento. Pasamos toda la marca para adelante. En la ronda número 3 vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. 1 y un aumento en este punto, que son 2 puntos en un punto. Un punto bajo y en el siguiente un aumento, que son 2 puntos en un punto. Y así hasta el final de la ronda. Bien, hemos terminado la ronda número 3 con 18 puntos. Pasamos la parte de arriba de la marca para atrás. Y ahora en la ronda número 4 vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. Recuerden, acá les dejo el enlace para poder hacer el círculo perfecto, bien, donde aquellas hileras en las que tenemos series de repetición con números pares de puntos bajos, en la primera repetición solamente tejemos la mitad de los puntos pares que dice el patrón, luego seguimos como dice el patrón y al final, antes de llegar a la marca, nos vamos a encontrar con los puntos que no tejimos al principio. Es decir, que si acá la ronda 4 dice serie de repetición de 2 puntos bajos, un aumento, en la primera repetición vamos a hacer un punto bajo, un aumento, en las restantes vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, y al final nos vamos a encontrar el punto bajo que no tejimos al principio. Así que un punto bajo, un aumento. Bien. Y en las siguientes repeticiones son 2 puntos bajos, un aumento, 1, 2 y un aumento, y así seguimos hasta el final de la vuelta con 2 puntos bajos, un aumento. Y acá hemos llegado a antes de la marca y nos está sobrando el punto bajo que no tejimos al principio y que lo tejemos.
Bien, hemos terminado la ronda número 24, la ronda número 4 con 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la ronda número 5 en la que tenemos series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y en el siguiente punto un aumento que son 2 puntos en un punto. Y así hasta el final de la vuelta. Hemos terminado nuestra ronda número 5 con 30 puntos, pasamos la marca para atrás. Y ahora en la ronda número 6 vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, un aumento. 4 puntos bajos es número par, por lo tanto acá hacemos lo acostumbrado. En la primera serie solamente tejemos en la primera repetición solamente tejemos la mitad de los puntos con su aumento y en el resto de las repeticiones tejemos como dice el patrón. Por lo tanto acá vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento en el tercer punto. Bien, y después seguimos como dice el patrón, 4 puntos bajos, un aumento hasta el final de la ronda. 1, 2, 3, 4, aquí un aumento y así hasta el final. Y vemos como antes de llegar a la marca nos están sobrando los 2 puntos que no tejimos al principio y que los tejemos ahora. Bien, entonces hemos tejido la ronda número 6 en la que terminamos con 36 puntos bajos, pasamos la marca para adelante y ahora vamos a tejer la ronda número 7 en la que vamos a tejer series de repetición de 5 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente punto un aumento que son 2 puntos en un punto. Y así hasta el final de la vuelta. Bien, hemos terminado la ronda número 7 con 42 puntos. Ahora en la ronda número 8 tenemos que tejer 42 puntos, pero por la hebra trasera. Bien, en la hebra trasera de cada punto. Es decir, que vamos a tejer un punto en cada punto, pero solamente tomando la hebra trasera. Bien, un sano consejo. Bien, si nosotros empezamos a tomar la hebra trasera desde acá y terminamos tomando la última hebra trasera de acá, nos va a quedar un escalón con las hebras delanteras. Bien, entonces yo lo que les recomiendo es que el último punto que tejieron aquí, antes de terminar la ronda, que en ese punto hagan un punto deslizado. Bien, haciendo un punto deslizado ahí, bien, se va a achicar la distancia, se va a achicar la altura de ese escalón y no se va a notar tanto. Bien, pasamos la marca para atrás y entonces ahora tejemos una ronda de 42 puntos bajos, pero solamente tomando las hebras traseras de cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el final de la vuelta. Bien, entonces vean cómo han quedado liberadas las hebras delanteras. Bien, pero no ha quedado un gran escalón, solamente un pequeño salto aquí. Bien, de eso se trata, de tratar de minimizar esos problemas que ocurren con el tejido en espiral. Bien, nosotros tejemos solamente en la hebra trasera para que se marque acá un quiebre en el tejido, porque vamos a empezar a levantar ahora
vamos a empezar a levantar ahora. Hacemos ese quiebre para marcar una diferencia entre lo que es la base del tejido y las paredes que suben. Bien. Entonces ahora vamos a tejer, a ver, 10 rondas de 42 puntos. Acá hemos terminado con 42 puntos, pasamos la marca para adelante y vamos a trabajar 10 rondas de 42 puntos, es decir, de un punto en cada punto, pero acá sí ya vamos a tejer las 2 hebras del punto como estamos acostumbrados. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vemos al final de la vuelta. 42. Bien, acá hemos terminado nuestra primera vuelta de 10 vueltas que tenemos que tejer y este sería el momento para cortar, no para ponerlo ahora, pero sí ya para cortar lo que es nuestra oblea de espuma. Bien, cortarla del tamaño, cortarla de este tamaño de la base. Bien, aquí ya tengo la base recortada, la base de espuma recortada para apoyar aquí en el fondo de nuestro tejido, pero la voy a colocar después. Bien, y sobre esto después ya vamos a ver de acomodar nuestra bolsita con piedritas o con arroz o con lo que sea para que tenga un peso y no se balancee nuestro gnomo. Bien, continuamos tejiendo. Acá hemos hecho la primera ronda de 10 rondas que necesitamos tejer de 42 puntos cada uno. Así que vamos a continuar tejiendo y los veo al final de las 10 rondas. Bueno amigos, acá hemos terminado con nuestras 10 rondas de 42 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero yo le voy a hacer 3 rondas más, porque quiero que quede como un poco más importante, un poco más alto. Es lo que tiene. Yo misma voy modificando mis patrones en la medida que voy tejiendo. Bien, así que le voy a hacer le voy a hacer 3 rondas más. Nos vemos al final de las 3 rondas. Bueno amigos, ya hemos llegado al final de la tercera ronda, de las 3 rondas que agregué. Bien. Entonces ahora lo que toca hacer en la siguiente ronda, acá teníamos 42 puntos, lo que toca hacer en la siguiente ronda ya empezamos a hacer disminuciones, son series de repetición de 5 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5. La disminución se realiza tomando la hebra delantera del primer punto, la hebra delantera del segundo punto, tomamos lazada, pasamos por esas 2 primeras hebras, tomamos lazada nuevamente y cerramos. Bien, esto lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta. 5 puntos bajos, una disminución. Y una disminución. Bien, llegamos al final, llegamos con 36 puntos. Bien, a esta altura ya lo que tenemos que hacer es colocar nuestra oblea o cartoncito o lo que vayamos a poner en el fondo para lograr que la superficie realmente quede plana. Yo lo que estoy evaluando es que no sé si me voy a quedar con este contrapeso que hice. Voy a evaluar a ver si me quedo con él o no.
Ustedes eventualmente quédenselo. Para propósitos de lo que es la grabación del video, no me va a quedar cómodo sostener esto con este peso en la posición en la que estoy ahora. Realmente no me va a ser cómodo, así que yo no lo voy a poner. Bien. Pero tampoco creo que sea realmente muy importante. Pero si ustedes quieren, pónganlo. Ya les digo, no me va a ser cómodo seguir grabando el video en la posición en la que estoy con esto tan pesado. Así que yo no lo voy a poner. Acá hemos terminado con 36 puntos. Bien, en la siguiente ronda vamos a hacer 36 puntos, pero vamos a incorporar los brazos. Nosotros tenemos 36 puntos acá. Cada uno de los bracitos tiene 5 puntos. Bien, con lo que totalizan 10 puntos. 36 menos 10 son 26. 26 dividido 2 son 13. Eso quiere decir que yo voy a colocar los bracitos acá y en la parte de adelante tienen que haber 13 puntos y en la parte de atrás tienen que haber 13 puntos. ¿Bien? Entonces, simplemente estoy acá. 13 dividido 2 daría 6,5. No podemos hacer 6 puntos y medio. Entonces, digamos que voy a tejer 6 puntos para acá y después, bueno, van a quedar 7 para este lado, pero no pasa nada. ¿Bien? Yo porque después en la siguiente ronda vamos a hacer cambio de color y si bien es un cambio de color con un color muy imperceptible, con un cambio muy imperceptible, un escalón muy chiquitito, quiero que todo eso quede para atrás, que a su vez va a ir tapado por el gorro del gnomo, que no se va a ver, pero bueno, a mí me gusta que todas estas cosas queden lo más, que pasen lo más inadvertidas posibles. Bien, entonces acá voy a tejer 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá voy a incorporar el primer bracito. Recuerden que el bracito tiene un cambio de color que es, ya les digo, es imperceptible, pero lo vamos a dejar para el lado de adentro, es decir, que va a ir pegado contra el cuerpo. Entonces tomamos el primer punto bajo del bracito y lo vamos a tejer simultáneamente con el siguiente punto bajo del cuerpo. Bien, siempre agarramos las 2 hebras de cada uno de los puntos. 1. El siguiente de acá, tomando las 2 hebras. El siguiente del cuerpo, tomando las 2 hebras. 2. El siguiente del brazo. El siguiente del cuerpo. 3. El siguiente del brazo. El siguiente del cuerpo. 4. Aquí ya paso este hilo hacia este lado, así ya queda como incorporado y escondido después. Y 5. Entonces ya uní el bracito, los 5 puntos del bracito ya los uní al cuerpo. Entonces ahora tenemos que tejer 13 puntos antes de empezar a tejer el otro bracito, antes de incorporar el otro bracito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora vamos a incorporar el otro bracito de la misma manera, con la parte del cambio de color pegado al cuerpo. Bien, tomamos el primer punto del bracito arriba y lo incorporamos, lo tejemos al siguiente punto del cuerpo. 1, 2, 3, 4, ya pasamos esta hebra del bracito, pasamos para el otro lado y 5. Bien, y lo metemos para adentro. Y ahora nos tendrían que quedar 7 puntos hasta acá.
porque ya habíamos tejido 6 para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hasta la marca. Perfecto. Bien, entonces vean cómo los bracitos nos quedan bien simétricos en el cuerpo. 13 puntos para acá, 13 puntos para acá y 5 con cada bracito. Bien, entonces ahora vamos a hacer el cambio de color. Vamos a hacer el mismo cambio de color que hicimos para los bracitos. Pasamos la marca para atrás, tomamos en el siguiente punto la hebra trasera. Bien, y ahí vamos a incorporar el nuevo color con un punto deslizado. Bien, entonces acá tenemos terminamos con 36 puntos y ahora vamos a tejer 36 puntos tomando las 12 hebras y todo. Bien, con el nuevo color. 1, 2, 3, 4. Nos vemos al final de la vuelta. Treinta y 34, 35 y nos tocaría tejer el 36 aquí, pero tenemos la hebra delantera liberada de cuando tejimos en el cambio de color, que lo hicimos solamente por la hebra trasera con un punto deslizado, nos dejó libre la hebra delantera. Entonces vamos a tomar esa hebra delantera, ¿no? Y vamos a tomar las 2 hebras del punto y vamos a hacer punto bajo. Bien, entonces ahí nos queda el cambio de color y vean que realmente no se nota para nada. Bien, entonces ahí ya lo que hacemos, bueno, vamos a aprovechar a hacer ya anudar el color beige y el color gris que teníamos, las 2 hebras del cambio de color ya las anudamos. Cortamos un poco y el resto de los hilos se pierden allí adentro. Bien, entonces ahora vamos a seguir tejiendo la cabeza. Bien, terminamos acá con nuestro cambio de color y vean que queda realmente perfecto, no se ve prácticamente nada. Bien, entonces ahora vamos a continuar. Pongo mi marca. Ya hemos tejido una ronda en beige de 5 rondas que tenemos que tejer en total. O sea, acá tenemos 36 puntos en beige y tenemos que una ronda de 36 puntos en beige y tenemos que tejer 5 rondas en total. Es decir, que tenemos que tejer 4 rondas más de 36 puntos en color beige. 1, 2, 3, 4. Nos vemos al final de la cuarta ronda, 5 en total. Ya tenemos tejida una, necesitamos 4 rondas más. ¿Ah? Al final nos vemos. Bien amigos, hemos terminado acá con nuestras 5 rondas de color beige de 36 puntos. Bien. Aunque no lo quieran creer, yo sigo evaluando la posibilidad o no de meter el contrapeso. Lo que pasa es que después... No lo voy a meter. Ustedes métanlo, yo no. Bien, entonces ahora paso la marca para atrás y en la siguiente ronda voy a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, una disminución. Recuerden que 4 puntos bajos es par. Acá hacemos la división. En la primera repetición solamente hacemos 2 puntos bajos, una disminución. Y luego hacemos 4 puntos bajos, una disminución hasta el final de la ronda. Bien. 1, 2, una disminución y ahora 4, una disminución, 1, 2, 3,
4, una disminución, y así vamos a seguir con 4, una disminución hasta el final de la ronda. Y vemos cómo antes de llegar a la marca nos están sobrando los 2 puntos bajos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer. 1 y 2. Bien. Pasamos la marca para adelante y en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Y así repetimos hasta el final de la ronda. Bien, a esta altura ya vamos a empezar a rellenar. Yo siempre espero lo más posible para rellenar porque realmente se torna, empieza a pesar un poco más la labor, bien, y se empieza a enganchar después el tema de los puntos con la guata y eso, y no está bueno, no es cómodo, bien. Recuerden que acá, bueno, vamos a meter un montón de guata primero. Una vez que está acá, ya vamos llevando por las paredes interiores, vamos arrimando, porque con esta mano vamos tocando y vamos viendo dónde hay hueco. Entonces vamos arrimando hacia allí donde notemos hueco, vamos arrimando la guata. Recuerden que la guata no se mete tipo pelotita, porque si la meten tipo pelotita, cuando se toca el amigurumi se sienten las pelotitas y queda realmente, no queda bonito porque se marcan las pelotitas y no queda agradable al tacto, digo, no queda bueno. Entonces ahora ya empezamos a agregar guata un poco más, ya no en tanta cantidad, sino menor cantidad, pero ya vamos direccionando la guata allí donde la necesitemos. Bien. Bueno, por ahora lo vamos dejando así porque todavía tenemos varias hileras más para tejer, y vamos a ir pudiendo rellenar después. Pero va quedando muy bonito. Bueno, la última ronda que tejimos fue de 3 puntos bajos, una disminución. Ahora vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos es número par, por lo tanto acá vamos a hacer el cambio. En la primera repetición vamos a hacer solamente la mitad de los puntos bajos, es decir, un punto bajo, una disminución, y en el resto de las repeticiones 2 puntos bajos, una disminución. Empezamos. 1, una disminución, y ahora 2 puntos bajos, una disminución. 1, 2 y una disminución. Y ahora 2 y una disminución hasta el final de la vuelta. Una disminución. Y vemos cómo al llegar a la marca nos está sobrando un punto bajo, bien, que fue el que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer ahora. Voy a aprovechar acá y relleno un poquito más. Bien, y ahora vamos a hacer en la siguiente ronda, pasamos la marca para adelante, vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución, y así hasta el final de la ronda. Bien, ya llegamos al final de esta ronda.
Acá tenemos 12 puntos. Vamos a seguir rellenando. Ya esta es la última instancia para rellenar bastante. Bien. Bien, y ahora en la siguiente ronda vamos a hacer 6 disminuciones. Bien, llegamos al final. Acá cortamos hilo, no tiene por qué ser muy largo, unos 20 centímetros. Bien, sacamos, vamos a quitar la marca. Y vean que el cambio de color realmente es prácticamente imperceptible. De cualquier modo, esto va a quedar hacia atrás y además va a ir tapado por el gorro. Acá todavía podríamos rellenar un poquito más. Para esas instancias yo me valgo de mi pinza. Bien, ahora sí está relleno y parejito. Y ahora vamos a proceder a cerrar nuestro amigurumi. Enhebramos la aguja. Y recuerden, acá nosotros tenemos 6 puntos. Si por algún motivo se quedaron con 7, no pasa nada. Bien, recuerden que cada punto es una V. Bien, tiene una hebra delantera y una hebra trasera. Nosotros lo que vamos a tomar, vemos cuál es el último punto que tejimos. Este fue en mi caso el último punto que tejí, o sea que el siguiente es este. Entonces agarro la hebra externa del punto y la tomo de afuera hacia el hueco. Voy haciendo lo mismo con cada una de ellas. Y ahí simplemente cerramos. Bien, entonces ya nos quedó perfectamente ahí lo que de alguna manera reproduce lo que es el anillo mágico. Bien, tratamos de que quede lo mismo en la parte superior. Bien, entonces luego hacemos una proyección del hilo. Luego hacemos una proyección del hilo para ver dónde lo vamos a meter. Yo lo voy a meter aquí. Y ahí retorcemos la aguja por la guata, retorcemos la aguja por la guata y salimos por un punto limpio, cualquiera, no importa. Bien. La cosa es que el hilo se quede enganchado en la guata. Entonces ahí tiramos poquito, bien, para no deformar esta parte de acá. Y ahí nos quedó perfectamente cerrado y súper prolijo nuestro amigurumi. Bien, podemos entrar de vuelta por ese mismo punto, volver a engancharnos, enganchamos la aguja en la guata y salimos por otro punto. Aquí reconstruimos el puntito, si por ahí se nota mucho. Ahí está. Entonces aquí retraemos el tejido y cortamos. Bien, y ya tenemos la base de nuestro gnomo. Ahora vamos a tejer la nariz. Bueno, ahora vamos a hacer la nariz de nuestro gnomo. Para ello vamos a partir de un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, colocamos la marca. En la siguiente ronda vamos a hacer un aumento en cada punto. Bien, hemos terminado con 12 puntos. Y ahora vamos a pasar la marca para adelante. Bien.
y vamos a hacer 3 rondas de 12 puntos cada una, es decir, de un punto sobre punto. 3 rondas. 12. Bien, voy a presentar sobre la carita para ver si me gusta cómo queda. Sí, queda muy lindo. Bien, entonces ahora vemos que esto es tejido en espiral, por lo tanto tiene un escalón. La forma de rematar esto es en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Bien, dejamos un hilo largo para poder coser la nariz a la cabeza. Sacamos la hebra y ahora vamos a rematar con un punto invisible o unión invisible. Acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos con todo detalle el tema del punto invisible o unión invisible. Bien, he terminado mi último punto, lo tejí acá, voy 2 puntos adelante, salí por acá con esta hebra y me meto por ahí para generar la otra hebra del punto. Bien, entonces no se nota para nada ningún tipo de escalón, queda perfectamente terminado. Esta hebra de acá, que es la del anillo mágico, ya la dejamos adentro, nos va a servir de relleno. Bien, entonces vean cómo quedó perfectamente terminada la pieza. Bien, a esa altura donde estamos, sacamos el hilo hacia afuera. Bien, y entonces ahora rellenamos esto. Va a llevar poquita guata, pero bueno, va a llevar algo de guata. Y vamos a coserlo a la cabeza. Bien, ahora vamos a coser nuestra nariz. Para ello la vamos a ubicar con esta hebra de hilo hacia abajo, es decir, que todo lo que es la unión que hicimos acá, el punto invisible, todo eso queda hacia abajo. Y la idea es posicionar la nariz de modo de que abarque la mitad de la cabeza y la mitad del cuerpo. Bien, y que quede, por supuesto, centrada entre los dos brazos. Entonces colocamos ahí, por ejemplo. Bien, entonces el siguiente punto que vamos a tomar, siempre vamos a abrir nuestra labor y vamos a agarrar el siguiente punto. Vamos a agarrar el siguiente punto, a ver si se logra ver ahí. Vamos a agarrar el siguiente punto, que es la V, y la vamos a tomar desde adentro hacia afuera. Bien, nosotros salimos por aquí. Bien, nos tenemos que meter por ahí mismo para hacer el siguiente punto. Y siempre vamos reposicionando para estar seguros de que está centrado y está colocado nuestra nariz donde queremos. Entonces abrimos acá, agarramos el siguiente punto, la siguiente V, de adentro hacia afuera. Bien, volvemos a colocar y así nos vamos moviendo siguiendo la forma, el contorno curvilíneo de la nariz. Bien, siempre nos metemos por donde salimos. ¿Cuál fue el último punto? Este salió de acá. Bueno, ahí nos metemos y vamos al siguiente. Siempre tratando de seguir la forma curva de la nariz. Entonces ahora simplemente metemos la aguja, retorcemos
salimos por un punto limpio. Bien. Y volvemos a meter la aguja por el mismo punto. No puede ser una hebrita más o una hebrita menos, tiene que ser por el mismo punto porque si no queda enganchado. Bien. Retorcemos y ahora voy, por ejemplo, hacia la nariz. Retraemos y cortamos. Entonces fíjense qué bonito que va quedando y qué perfecta que quedó esa nariz cosida, que parece que saliera directamente desde el tejido. Bien, miren qué bonito que queda. Bueno, ahora vamos a hacer el gorrito. Y ya después cuando tengamos el gorrito y tal, entonces decidimos bien dónde queremos poner los ojitos. Si un poquito más arriba, un poquito más abajo. Ahí ya decidimos exactamente la posición de los ojitos. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer el gorro de nuestro gnomo. Vamos a empezar con anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo. Vamos a colocar nuestra marca. Y ahora vamos a hacer de la ronda 2 a la ronda 20, es decir, vamos a hacer 19 rondas de 6 puntos bajos, es decir, de un punto en cada punto. Por lo tanto, nos va a quedar como un tubito que va a ser la punta de nuestro gorro. Bien, empezamos a tejer un punto en cada punto. 2, 3, 4, 5 y 6. Acá ya aprovechamos para enderezar nuestro tejido y tenemos que hacer 18 vueltas más de 6 puntos. Nos vemos al final. Bueno, ya terminamos en la ronda 20 con 6 puntos bajos, así que nos queda este choricito que va a ser la puntita del gorro. Bien, entonces seguimos continuando. Paso la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. En esta vuelta hemos terminado con 9 puntos. En la siguiente vuelta tenemos que tejer 9 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la vuelta. Bien, terminamos la vuelta, pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos es par, por lo tanto acá hacemos la separación a la que ya estamos acostumbrados. En la primera repetición hacemos un punto bajo y un aumento. Y después hacemos 2 puntos bajos, un aumento hasta el final de la ronda. Un aumento. Y vemos que hemos llegado a la marca y nos está sobrando el punto bajo que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer.
Bien, esta ronda la hemos terminado con 12 puntos. En la que viene vamos a tejer 12 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la vuelta. Bien, hemos terminado esta ronda que es la 24 con 12 puntos. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. Bien, hemos terminado la ronda 25 con 15 puntos. Ahora en la ronda 26 vamos a tejer 15 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la vuelta. Bien, esta ronda 26 la terminamos con 15 puntos. La ronda 27 vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, un aumento. 4 puntos bajos es par, por lo tanto en la primera repetición solamente tejemos la mitad, 2 puntos bajos, un aumento, y en el resto 4 puntos bajos, un aumento. Vemos que al llegar a la marca nos están sobrando los 2 puntos bajos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1, 2. Pasamos la marca para atrás. Hemos terminado con 18 puntos bajos. En la siguiente ronda vamos a tejer 18 puntos bajos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la ronda. Muy bien, pasamos la marca para adelante. Hemos terminado la ronda 28 con 18 puntos. En la siguiente ronda, que es la 29, vamos a trabajar series de repetición de 5 puntos bajos, un aumento. Pasamos la marca para atrás. Hemos terminado la ronda 29 con 21 puntos. La ronda 30 vamos a tejer 21 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la ronda. Pasamos la marca para adelante. Hemos terminado la ronda 30 con 21 puntos. La ronda 31 vamos a hacer series de repetición de 6 puntos bajos, un aumento. 6 puntos bajos es par. Acá hacemos la separación, la división. En la primera repetición solamente tejemos la mitad, es decir, 3 puntos bajos, un aumento, y luego hacemos 6 puntos bajos, un aumento. Vemos que antes de llegar a la marca nos están sobrando los 3 puntos que no habíamos tejido al principio y que los tenemos que tejer. 1, 2 y 3. Pasamos la marca para atrás. Hemos terminado la ronda 31 con 24 puntos. En la ronda 32 vamos a tejer 24 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. Pasamos la marca para adelante. Hemos terminado la ronda 32 con 24 puntos. Ahora vamos a hacer la ronda 33 con series de repetición de 7 puntos bajos, un aumento. Pasamos la marca para atrás. Hemos terminado la ronda 33 con 27 puntos. La ronda 34 vamos a hacer 27 puntos, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la vuelta. Pasamos la marca para adelante. Hemos terminado la ronda 34 con 27 puntos. Ahora vamos a hacer la ronda 35 con serie de repetición de 8 puntos bajos, un aumento. 8 puntos bajos es par, por lo tanto en la primera repetición tejemos solo la mitad, que son 4, un aumento, y en el resto 8, un aumento. Vemos que para llegar a la marca nos están sobrando estos 4 puntos, que son los que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1, 2, 3 y 4. Pasamos la marca para atrás. Hemos terminado la ronda 35 con 30 puntos. Ahora la ronda 36 vamos a tejer 30 puntos, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final.
Pasamos la marca para adelante, hemos terminado la ronda 36 con 30 puntos. En la ronda 37 vamos a hacer series de repetición de 9 puntos bajos, un aumento. Pasamos nuestra marca para atrás. Hemos terminado la ronda 37 con 33 puntos. Ahora la ronda 38 vamos a tejer 33 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. Pasamos la marca para adelante, hemos terminado la ronda 38 con 33 puntos. En la ronda 39 vamos a hacer series de repetición de 10 puntos bajos, un aumento. 10 puntos bajos es par, por lo tanto en la primera repetición solamente tejemos la mitad de ellos, 5 un aumento y después 10 un aumento hasta completar la vuelta. Ahora vemos cómo antes de llegar a la marca nos están sobrando los 5 puntos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer. 1, 2, 3, 4 y 5. Pasamos la marca para atrás. Hemos terminado la ronda 39 con 36 puntos. La ronda 40 vamos a tejer 36 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. Pasamos la marca para adelante. Hemos terminado la ronda 40 con 36 puntos. En la ronda 41 vamos a hacer series de repetición de 11 puntos bajos, un aumento. Hasta el final de la ronda. 11 un aumento, 11 un aumento hasta finalizar. Hemos terminado la ronda 41 con 39 puntos. Ahora en la ronda 42 vamos a tejer 39 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. Pasamos la marca para adelante. Hemos terminado la ronda 42 con 39 puntos. Ahora en la ronda 43 vamos a hacer series de repetición de 12 puntos bajos, un aumento. 12 puntos bajos es par. En la primera repetición hacemos la mitad de esos puntos, es decir, 6 puntos bajos, un aumento. Y en el resto de las repeticiones hacemos 12 puntos bajos, un aumento. Vemos como antes de llegar a la marca nos están sobrando los 6 puntos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pasamos la marca para atrás, hemos terminado la ronda 43 con 42 puntos. Ahora vamos a hacer la ronda 44 con 42 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. Bien, pasamos la marca para adelante, hemos terminado la ronda 44 con 42 puntos. En la ronda 45 vamos a hacer series de repetición de 13 puntos bajos, un aumento. Pasamos la marca para atrás, hemos terminado la ronda 45 con 45 puntos y ahora la ronda 46 vamos a tejer 45 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. Bien, hemos terminado la ronda número 46 con 45 puntos. Vamos a ver cómo le queda el gorrito al gnomo. Bien, le queda muy bien. Voy a estirarle un poquito. Voy a abrirlo así un poquito para que le quede como más holgado, como más flojo. Bueno, vamos a terminar el gorrito. El gorrito hay que terminarlo, como estamos trabajando en espiral,
hay un escalón. Primero vamos a sacar los primeros puntos de aquí para que no nos molesten. Después ya tenemos que sacar toda la marca con cuidado, punto a punto. Recuerden, no tiren de esto de golpe. Bien, hemos terminado acá, pero tenemos un escalón. Si ven que la mesa se mueve es porque tengo al perro abajo que se está moviendo y no puedo evitarlo. Bien, entonces tenemos un escalón acá. Para evitar ese escalón, lo que hacemos es que en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Bien, acá cortamos hilo, no muy largo, sacamos, vamos a enhebrar nuestra aguja lanera y vamos a hacer punto invisible. Como verán, todo lo rematamos siempre lindo para que quede lo más perfecto posible. Vemos que este es el último punto que nosotros tejimos, entonces vamos 2 puntos adelante. Bien. Y nos metemos, vemos que salimos nosotros de aquí, bien, pues nos metemos ahí mismo por arriba, agarrando un puntito de más abajo para darle como firmeza al punto, bien. Entonces ahí ya queda perfectamente rematado. Vean que queda perfectamente rematado el borde. Bien, de eso se trata, la unión invisible o punto invisible. Y ahora vamos a perder el hilo. Estoy viendo que al yo apoyar esto acá, posiblemente si ustedes hayan optado por rellenar el gnomo, como habíamos hablado en un principio, de ponerle este contrapeso que en mi caso estaba lleno de arroz, bien, que yo no lo hice porque si no, no puedo trabajar con comodidad. Yo lo que voy a hacer es, para ayudarlo a tener un poquito más de estabilidad, le voy a tejer una faja de color en estas hebras frontales que dejamos cuando tejimos solamente las hebras de atrás, dejamos liberadas las hebras frontales. Bien, en esas hebras frontales, bien, yo voy a tejer una hilera de puntos bajos. Bien, voy a tejer una hilera de puntos bajos para darle firmeza a la base. Vamos a aprovechar, vieron que yo traté de minimizar, o sea, de llevar al mínimo el escalón de diferencia que hay acá. Bien, vamos a minimizarlo aún más, no vamos a engancharnos directamente en este último punto, sino que nos vamos a enganchar unos cuantos puntos antes, como para pasar encima derecho con ello, porque si nos enganchamos acá y luego morimos en el anterior, se va a notar el escalón. Entonces, si lo hacemos desde antes, podemos minimizar aún más ese escalón. Bien. Entonces, nos metemos en cualquier punto antes, tipo 5 o 6 puntos antes, nos metemos, ponemos al gnomo patas para arriba, nos metemos así para abajo, tomamos la lazada y levantamos una cadeneta que es el equivalente de un punto bajo. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejer 6 puntos bajos, un aumento. Bien, hemos llegado al final. Entonces, de alguna manera le hemos generado este borde, a nuestro gnomo, que cualquier cosa que yo le ponga acá no va a permitir que se caiga. Bien, porque todavía falta ponerle un pompón. Entonces acá directamente ya rematamos como estamos acostumbrados. Cortamos acá el hilo, no muy largo, sacamos aquí y ahora vamos a hacer un punto invisible. Bien, en el punto invisible, para el punto invisible, acá no estamos tejiendo en espiral, sino que estamos tejiendo vueltas cerradas. Bien, empezamos con una vuelta alta,
Bien, y estamos terminando en esa vuelta. Entonces no nos vamos a enganchar en el punto de subida, sino que nos vamos a enganchar en el siguiente punto, bien, en la V esta de acá arriba. Para recrear el punto ahí. Entonces queda perfectamente rematado, que no se nota dónde está el comienzo ni el final. Y vean cómo acá donde estaba el supuesto escalón de las hebras delanteras, vieron cómo quedó súper disimulado al pasar completamente encima de ellas, pero desde lejos. Bien, entonces ahora estamos nosotros acá, lo que hacemos es perder el hilo. Bien, entonces bien, le hemos dado una terminación al borde inferior de nuestro gnomo, lo que a su vez le da estabilidad. Bien, queda bonito, queda simpático. Después le vamos a agregar acá un corazoncito. Bien, y van a ver qué lindo que queda. Bueno amigos, ya estuve probando la ubicación de los ojitos de mi gnomo y he decidido que esta es la primera ronda beige, esta es la segunda. Entre la segunda y la tercera ronda, fíjense que acá uní la nariz, acá está la nariz, acá hay un punto y en el siguiente voy a meter el ojito. Son ojitos de 10 milímetros. Bien, entonces esta es la primera ronda gris, la segunda, entre la segunda y la tercera, acá está unida mi nariz, un punto y el que viene ahí los voy a poner. Bien, y los voy a pegar con silicona fría. Para pegarlos con silicona fría lo que hacemos es poner un poquito, solamente un poquito de silicona en el tornillito, en el pernito, pero un poquito nada más. Bien, esto es suficiente. Entonces introducimos, si ponemos más que esto corremos el riesgo de que después sobresalga de la circunferencia del ojo y nos dañe la labor. Bien, entonces con esa poquita cantidad es más que suficiente. Y créanme que es suficiente. He intentado sacarlo, en una ocasión intenté sacarlo y no pude. Estaba realmente pegado. Así que con esa cantidad es suficiente. Introducimos y ahí apretamos. Siempre tengan un papelito a mano para poder limpiar el pico. Bien, y luego lo vuelven a cerrar y ya está. Entonces aquí tenemos. Bien, y mientras decidía dónde poner los ojos, ya me vi tentada a tejerle una estrellita, una estrellita al gorrito para que tuviera un toque diferente. Así que, bien, ya depende de ustedes, le pueden tejer una estrellita más pequeña o algo así. Capaz que después me animo y le hago una estrellita más pequeña, pero bueno, acá fue una estrellita, les cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abarcó 6 hileras así y 1, 2, 3, 4, 6 puntos así. Bien, y después le crucé de esta manera. Bien, para que vean más o menos el tamaño que tiene la estrellita. Bueno, otra cosa que aproveché para realizar fue el tutorial de este pompón pequeño. Acá les dejo el enlace, bien, para poder ponérselo a al extremo del gorrito de nuestro gnomo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a coser ese pompón. Bien, nosotros tenemos acá lo que es el anillo mágico, ¿verdad? Entonces podemos agarrar desde el centro a un punto del costado. Bien.
y volvemos a pasar otra vuelta haciendo lo mismo. Ahora vamos a agarrar el otro, la otra hebra. Y vamos a hacer lo mismo del centro. Vamos a ver si cosimos de este lado de acá, ahora cosámoslo hacia el otro lado. Así como que queda bien compensado el pompón. Bien, y le damos una segunda pasada también. Entonces ahí está bien cosido. Bien. Entonces ahí pasamos por el centro de acá y vamos a salir junto con el primero que cosimos. Junto con el primero que cosimos vamos a salir en el mismo punto donde está el otro. Y ahí vamos a hacer un nudo. Un nudo bien fuerte. Y después volvemos a hacer otro nudito más, bien fuerte. Entonces ahora ya lo que hacemos es cortar, igualamos las dos hebras, cortamos al ras. Siempre lo que buscamos hacer con esto es poder enhebrarlas juntas en la aguja. Si no se pueden enhebrar juntas porque no entran en el ojal, lo que vamos a hacer ahora lo hacen con cada hebra por separado. Bien, entonces nos metemos en este hueco donde hicimos el nudo y directamente pasamos hacia abajo. No tiene sentido retorcer porque acá no tenemos guata. Bien, entonces simplemente pasamos hacia abajo y salimos por algún otro punto. Bien, esto es suficiente. Entonces retraemos y cortamos. Entonces ya nuestro pompón quedó perfectamente bien cosido ahí. Esto no lo saca nadie. Y ahora lo que tenemos que hacer es darle unas puntadas al gorrito. Tenemos que centrar la estrella. Vamos a agarrar hilo de color bordó o este rojo medio vino. Entonces me voy a asegurar, eso sí, me lo voy a asegurar ya con alfileres, que el gorrito esté centrado. Bien, quiero que el gorrito esté centrado, que no se me mueva de aquí. Así que hago lo mismo para acá. Vengo para acá y que esté centrado, lo agarro aquí. Entonces ahí nuestro gorrito está centrado. Veo que la estrella está centrada con la nariz. Bien. Y atrás también está centrado. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar por atrás, entramos desde cualquier punto, vamos a doblarle así como un alerito al gorrito. Bien, entramos desde cualquier punto y llegamos a la altura de donde está doblado ahí el gorrito. Bien, porque no queremos coser el gorrito desde el borde, porque si no queda como muy rígido el gorrito. Bien, no importa, vamos a ver, arriesguen una cantidad de hilo. Si el hilo después les queda corto, no pasa nada. Aquí vamos a cortar, vamos a dejar esta cantidad de hilo. Bien, si este hilo después les queda corto, no pasa nada, porque esto se puede volver a repetir. Bien, entonces nosotros salimos acá. Entonces vamos a agarrar un punto del gorrito, vamos a entrar acá abajo, vamos a salir como 2 o 3 puntos al costado. El tema no es que lo vamos a agarrar punto a punto el gorrito, sino que vamos a agarrar unos cuantos puntos nada más. Bien, entonces acá volvemos a agarrar un par de puntos arriba.
salimos en, perdón que metí la cabeza, nos metemos en el siguiente punto, salimos un par de puntos hacia adelante, volvemos a agarrar un par de puntos acá arriba, un par de puntos quiero decir un par de hebras, ¿bien? Si yo había salido por este, me meto por acá, ¿bien? Y salgo un par de puntitos más adelante. Entonces vean que el gorrito, esto no se preocupen porque esto va a ir así, ¿bien? Entonces el tema es que si nosotros cosemos sobre el borde, esto queda totalmente rígido hacia abajo y no le da ninguna plasticidad al gorrito. Entonces queremos que la puntita quede volada, por eso es que cosemos más adentro, ¿bien? Agarramos un par de hebritas acá arriba en el gorrito, si salimos aquí pues nos metemos un puntito más adelante y vamos arrastrando unos puntitos más adelante, agarramos un par de hebritas del gorrito, bien, y si salimos en este punto de acá nos vamos a meter un puntito más adelante y ahí ya venimos desde ahí, como ya hemos llegado al otro extremo donde empezamos a coser, ahí nos venimos a este mismo hueco donde teníamos esta hebra de acá. Tiene que ser el mismo hueco, bien. Antes de cerrar nada vamos a verificar que esto haya quedado como queremos, sacamos los alfileres, bien, entonces ponemos ahí el gorrito y vemos que está perfecto, bien, las puntadas están bien arriba, por lo tanto eso me permite que el gorrito tenga un cierto movimiento, bien, no queda para nada rígido y queda bien sujeto. Entonces, una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer, como siempre, es que vamos a anudar estos hilos. Hacemos un nudo, hacemos otro nudo, bien, cortamos al ras ambas hebras y enhebramos juntos los hilos. Y nos metemos por ese mismo hueco, ni una hebra antes ni una hebra después, por ese mismo hueco, retorcemos la aguja para que la lana se mezcle con la guata y salimos por otro punto. Bien, ahí retraemos y cortamos. Entonces vean cómo ha quedado perfectamente cosido nuestro gorrito. Bien, que tiene un movimiento. Bien, ahora ya tenemos un plano más alejado de la cámara que nos permite ver nuestro gnomo en todo su esplendor. Miren qué bonito que está quedando con su pompón. Y ahora lo que queda es el último detalle, que es aplicarle unos corazones. Voy a ver si se los aplico en esta combinación o si lo aplico en esta combinación. Creo que lo voy a aplicar en esta combinación. Aprovecho para dejarles aquí el enlace que los va a llevar
a estos corazones tan bonitos y tan rápidos y fáciles de hacer que sirven para aplicar a todos nuestros amigurumis y más. Bueno, ya estamos de regreso con un plano más próximo a nuestra labor y ahora lo que vamos a hacer es aplicar estos corazones. Bien, yo creo que voy a aplicarlos de esta manera. Donde yo decida que los voy a aplicar, ahí les voy a poner unos alfileres. Bien, los corazones yo los dejé listos con estas 2 hebras. Ahora les voy a hacer un nudo. Y la hebra corta la voy a perder un poco en la parte trasera. Como siempre perdemos los puntos, arrastramos de forma superficial por unos cuantos puntos. Ahí sacamos y cortamos. Y la hebra larga es la que vamos a dejar para poder coser nuestro aplique. Bien, entonces ya enhebramos por aquí la aguja. Ya pasamos, o sea, vamos a tener que pasar con la aguja para el lado de enfrente de la labor. Entonces pasamos, por ejemplo, digamos que por este primer punto. Y ya lo dejamos ahí ubicado. Entonces ahora simplemente, recuerden que esto ustedes lo pueden hacer, lo pueden recortar, pueden cortar el hilo y lo pueden aplicar esto perfectamente con silicona fría. Bien, yo prefiero coserlo. Entonces donde yo decida que va a ir el corazón, ahí lo fijo con unos alfileres. Y voy a empezar a coser. ¿Cómo se aplica este tipo de piezas? Nosotros vamos a ir punto a punto, vamos a hacer como si fuera un hilván. O sea, nosotros este tipo de piezas las aplicaríamos haciendo un hilván. Pero no podemos hacer, cuando es un amigurumi, no nos podemos meter aquí y salir acá al lado, porque apretaríamos demasiado la pieza. Entonces, lo que tenemos que hacer es meternos en el siguiente punto en el que nosotros haríamos supuestamente el hilván. Nos metemos, pinchamos en profundidad, no superficialmente, pinchamos en profundidad, arrastramos y salimos a un punto limpio hacia el costado. Bien. Nos volvemos a meter por ese punto limpio, arrastramos en profundidad y salimos al siguiente punto. Bien. Entonces ahí volvemos, pasamos al siguiente punto, que en este caso sería este, nos metemos en profundidad y arrastramos hacia afuera a un punto limpio. Recuerden que cuando digo un punto limpio estoy hablando del centro de un punto, realmente de un agujerito, porque como me voy a tener que meter nuevamente, no debo de haber agarrado ninguna hebrita de más, porque al tratar de regresar, si estoy enganchada en alguna hebra, voy a tirar del punto y lo voy a romper. Entonces realmente hay que tener cuidado con eso. Entonces aquí me meto en el punto por el que salí y vuelvo hacia la pieza. En profundidad me meto al siguiente punto. Y ahora me meto en este siguiente punto de aquí en profundidad y salgo hacia el costado a un punto limpio. Entonces la idea es que se está haciendo el hilván, pero lo estamos haciendo yendo hacia afuera, regresando, nos metemos, vamos hacia afuera, regresamos, nos metemos. De ese modo evitamos
que al hacer esto se frunza el tejido, porque esto es muy grueso, esto es muy grueso. Si yo trato de meterme así en profundidad y salir por el punto que tengo al lado, voy a fruncir todo el tejido, ¿bien? Entonces estoy aquí al lado, me meto por el mismo punto por el que salí, ni una hebrita más ni una hebrita menos, y regreso en profundidad al siguiente punto. Y acá ya llegamos al final. Entonces simplemente, perdón, nos introducimos ahí, retorcemos la aguja en la guata y perdemos el hilo. Retraemos y cortamos. Bien, entonces vean qué bonito ha quedado nuestro corazón aplicado. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo con este de aquí. Nos vemos al terminar. Bueno, acá estamos de regreso, ya hemos aplicado el segundo corazón, miren qué bonito que queda. Y ahora lo que vamos a hacer es maquillarlo un poco, vamos a agregarle un poquito de color. Ponerle acá, vamos a hacerle unos cachetitos por acá. Otro por aquí. Un poquito sobre la nariz. Y ya tenemos listo nuestro gnomo. Miren qué bonito que quedó. Aprovecho para comentarles que agregué a esta tira que habíamos tejido en color rojo bordó, le agregué en los puntos que tenía, le agregué toda una hilera de puntos deslizados. Bien, eso le dio más fortaleza y terminó dándole un remate mucho más bonito a la pieza. Bien, pues nada, amigos, aquí estamos con nuestro gnomo terminado. Espero que el tutorial haya sido de su agrado. Si es así, por favor denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar notificados de los nuevos videos que voy subiendo. ¡Chao, chao!